Ramón Beltrán, Luis Germán va a hacer una pequeña introducción sobre la economía industrial de guerra y la economía en Zaragoza en el primer periodo. Y Ramón Beltrán hablará sobre el libro Una y Grande, la ordenación urbanística en Zaragoza desde el 36 al año 43 o por ahí aproximadamente. Y bueno, Luis Germán ya lo conocéis, estuvo en la primera charla, es catedrático de Historia Económica, entonces introducirá ahí un poco el tema. Y Ramón pues, es arquitecto municipal, ha escrito numerosos libros sobre la historia urbanística de Zaragoza y anteriormente a este había recorrido otros periodos históricos como el Pingo y Negocio, que eran un poco los años de la República, las casas baratas y todas las movidas urbanísticas del crecimiento de Zaragoza, por el Paseo Sagasta, la Gandía, el crecimiento de Huelva, toda esa época. También anteriormente con el plano de Casañal, la Zaragoza de 1908, de la Exposición Universal y la especulación que había también en aquella época. Y en este en particular pues es bastante, vamos, un libro muy fundamental y sobre todo se presentó, se editó en 1917, no tuvo presentación y así como otros libros de Ramón sí que salían en el Heraldo y se escribieron sus crónicas y sus reseñas, este pasó prácticamente oculto, lo que nos hace pensar un poco que hablan de una actualidad que permanece, ¿no? Desde los años del 36, un poco cuando se sentaron las bases de lo que es la Zaragoza de ahora, por ejemplo, pues una de las cosas que menciona es como grandes plusvalías que se generaron en Zaragoza a base de la industria de guerra, que fue muy importante para toda España, y claro, que pase al sometimiento de los trabajadores una vez terminado toda la oposición sindical y todo eso, pues los convenios, podemos decir, los convenios que se hacían estaban basados en el fusilamiento y en el paredón y una reforma laboral que estaba basada en la fractura del cráneo y la hemorragia interna, ¿no? A base de eso se hicieron unos capitales tremendos con los cuales los dueños de Zaragoza de toda la vida pues hicieron la ciudad que ahora conocemos, ¿no? Estamos toda ciudad especulativa y que conocemos. Y nada más, que empiecen ya. Muy bien. Voy a hacer una pequeña introducción a lo que es la conferencia fundamental, que es analizar este libro, ¿no? el papel de la ordenación urbana en una ciudad capital regional como era Zaragoza, en un tiempo complejo como fue la época de la guerra y sobre todo la etapa de la posguerra, ¿no? Por eso me gustaría un poco dar cuatro pinceladas, mostrar cuatro pinceladas. La primera pincelada es recordar que nuestro país, durante el primer tercio del siglo XX, hasta la guerra civil, era un país atrasado, pero que era un país que había empezado un cierto proceso de modernización económica, un cierto proceso de modernización, de aproximación a otras economías europeas, de una forma lenta, pero era un país que empezaba en este sentido un camino, como digo, hacia la modernización, hacia la industrialización, ¿no? Este camino, de alguna forma, puede decirse que se interrumpió por un acontecimiento terrible, político, como es una guerra civil, que es realmente una de las cuestiones de los dramas más tremendos que puede tener cualquier sociedad, ¿no? Los efectos de la guerra civil fueron terribles, no solo desde el punto de vista de la propia guerra, sino en esa ruptura de esa trayectoria que llevaba la economía y la sociedad española. Los años de la inmediata posguerra fueron años ya no de modernización, sino de marcha atrás sobre lo que había ocurrido en nuestra sociedad. España, que era una sociedad que se acercaba, empezaba un poco un proceso de una cierta aproximación hacia economías más avanzadas, a partir de este momento se estancó y retrocedió. Esta es la primera idea que me gustaría resaltar un poco de este periodo, ¿no? Un país que se empezaba a industrializar, ahora empezó a agrarizarse de nuevo y ruralizarse. Esto es algo tremendo desde el punto de vista de la trayectoria de cualquier sociedad, ¿no? Bajó el producto per cápita, bajó desde el punto de vista no solo los indicadores económicos,
sino también los indicadores de bienestar social, ¿no? Podríamos decir que, hay muchos indicadores en este sentido que nos marcan este retroceso que vivió la sociedad española y también la aragonesa en estos años, ¿no? Sobre todo son los años del hambre, ¿no? Yo creo que esto es la historia que de alguna forma nos recuerdan nuestros abuelos, ¿no? Los años del hambre que volvieron cuando el hambre había desaparecido de nuestro país ya desde hacía por lo menos casi un siglo, ¿no? Esta es una historia terrible y una situación basada fundamentalmente en los efectos de una guerra civil donde se produjo un auténtico crecimiento de la desigualdad social, ¿no? Hambre y en perjuicio fundamentalmente de quienes perdieron esa guerra civil, que fueron fundamentalmente las clases trabajadoras, ¿no? España retrocedió esos 10 años, ¿no? Y retrocedió esos 10 años no porque los efectos de la guerra hubiesen sido terribles para la sociedad española desde el punto de vista de las pérdidas físicas del territorio, ¿no? Hubo pérdidas humanas, pero sobre todo la gran responsabilidad de esta situación, de este fracaso económico, hay que buscarlo justamente más que en lo que se llamó en aquel momento el aislacionismo internacional, que no fue tan marcado como se planteó en esos momentos, o esta idea de las pérdidas de la guerra, o lo que se llamó también la pertinacería. Las razones de por qué España se condujo a este camino, estas marchas hacia atrás, hay que buscarla en la propia política económica del régimen, ¿no? Un régimen que se volvió altamente proteccionista y sobre todo autárquico, ¿no? Que pensó que no podía, que solo dependía de él para salir adelante, y fue absolutamente imposible esta situación de recuperación de la economía española durante casi 10 años, ¿no? O más, durante esta etapa de la autarquía, ¿no? No hablaré mucho más de la cuestión, ¿no? Pero insisto en esta idea de que este periodo con una política económica errática y una política económica que supuso una ineficiencia en el largo plazo, fue además hecha a costa, sobre todo, de un Estado que era ineficiente desde el punto de vista de inversiones, porque tampoco tenía apenas capacidad fiscal, en ese sentido, y es un Estado que en definitiva no ofrece mucho a los ciudadanos y que fundamentalmente su papel ha sido un papel a lo largo de estas décadas, un papel extorsionador desde el punto de vista de sostenerse fundamentalmente con la explotación de las clases trabajadoras del país, fundamentalmente. El salario real de los ciudadanos españoles, de los trabajadores, ya no volvió a recuperarse hasta los años 60. Estamos hablando de una pérdida de poder adquisitivo de la ciudadanía realmente brutal, ¿no? Por eso es por lo que estos años podemos llamarlos fundamentalmente los años del hambre, ¿no? Y un comentario muy breve sobre la ciudad de Zaragoza, sobre la que va a hablar Ramón, lógicamente, ¿no? La ciudad de Zaragoza es una capital secundaria, es una capital regional en un estado donde se producen estos acontecimientos. Es una región agraria, aunque con una ciudad que ya está experimentando un cierto crecimiento económico durante el primer tercio del siglo XX. Una ciudad donde en 1900 la tercera parte de su población era población agraria, agrícola, se dedicaba a las actividades agrícolas. En 1930, en los años de la República, esa ciudad donde lo agrícola había tenido una función muy importante, ya va cambiando, mutando hacia una ciudad donde la industria y los servicios cada vez juegan un papel más importante. Así que podríamos decir que en este sentido esta era una ciudad que en los años del primer tercio del siglo XX había experimentado un crecimiento y también un cierto cambio estructural. Había avanzado un avance en su industrialización. Zaragoza en 1900 era la octava ciudad del país. En 1930 ya era la sexta ciudad del país. Era el séptimo núcleo industrial del país. Aquí había surgido una industria azucarera, alimentaria, notable a lo largo de las primeras décadas del siglo XX. No tenemos tiempo de entrar a analizar esta cuestión, pero había un cierto dinamismo industrial y empresarial.
se empezaba a desarrollar un sector metalúrgico, pequeño todavía, pero interesante. Hay una acumulación de capital empresarial e incluso se creó un núcleo bancario financiero también secundario, pero notable. O sea, era una sociedad que empezaba un dinamismo, tenía un cierto dinamismo económico importante. Bueno, podríamos decir que llega la guerra civil y esta situación hace que también, en cierta medida, este escenario se transforme en el siguiente sentido. Zaragoza ocupó un papel muy estratégico, ya lo hemos analizado en estas sesiones, en el tema del golpe militar. De no haber caído Zaragoza el 18 de julio, realmente la situación de guerra podría haber evolucionado de una forma distinta, pero no es la cuestión aquí a plantear. En cualquier caso, la ciudad de Zaragoza, junto con Sevilla, pasaron a ser las dos capitales más importantes del interior peninsular en el bando nacional. Y en este sentido es una ciudad que va a tener una importancia logística notable y productiva importante dentro del régimen del grupo rebelde, del grupo nacionalista. Así que los años de la guerra van a ser años productivos importantes para esta ciudad, que estuvo cercada en cierta medida por milicias venidas de Cataluña. Va a ser un centro logístico, militar, productivo. Y esto va a hacer que la ciudad de Zaragoza experimente un papel de dinamismo económico durante estos años. Un dinamismo económico que, sin embargo, a partir de los años de finales de la guerra, se paralizó. Y podríamos decir que a partir de los años 40 ya no son años de dinamismo, sino que son años de estancamiento productivo. De auténtico estancamiento productivo. La vida económica de los zaragozanos puede decirse que a partir de este periodo viene marcada fundamentalmente, sobre todo, por desde el punto de vista económico, por una situación de un cierto estancamiento productivo, pero desde el punto de vista empresarial, los resultados ya a partir de los años 40 no son demasiado bollantes a partir de este momento. Pero ha habido una acumulación muy importante durante los años de la guerra. Ha habido una acumulación importante desde el punto de vista incluso del papel industrial que puede empezar a jugar esta ciudad también a partir de los años siguientes, ¿no? Desde el punto de vista social, esta ciudad, sin embargo, lo que se va a mostrar, igual que en el conjunto de España, es que este modelo económico es un modelo que viene marcado fundamentalmente por la desigualdad, sobre todo por la existencia de un descenso brutal de los salarios reales de los trabajadores, ¿no? Esto es algo que se va a mostrar de una manera evidente también si uno hace el análisis de la evolución de los salarios nominales de los trabajadores y del aumento muy notable superior del coste de vida en este momento, lo que hace que la recuperación de los salarios reales de los trabajadores todavía en 1959, casi a finales de la etapa de la autarquía, estaba muy por debajo del nivel que tenían los salarios reales de los trabajadores en la etapa de la preguerra, ¿no? Bueno, estos son algunos datos, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista de los sectores empresariales, en este sentido, de la acumulación de capital empresarial, puede decirse que, aunque desde el punto de vista de los negocios industriales no va a ser muy bollante esta década de los años 40, sin embargo, desde el punto de vista financiero puede decirse que el sector financiero local ya empezó a partir de, sobre todo de finales de los años 40 y sobre todo en los años 50, empezó a recuperar los niveles de beneficios que tenían anteriores a la guerra civil. O sea que hay una cierta recuperación, sin ser bollantes los resultados, porque hay una recuperación empresarial en este sentido, ¿no? Bien, dejaría aquí un poco simplemente el análisis, ¿no? Y hay cuestiones que me parecen importantes, ¿no? Pero yo creo que son las cuestiones que va a desarrollar Ramón y que en todo caso en el coloquio podría seguir ampliando datos en algunas cuestiones
que me parece que serían sugerentes para el análisis. Buenas tardes y gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Mi libro empieza el 17 de julio de 1936, que es una fecha de todos conocida, en que el ejército español empezó un levantamiento, una rebelión en el norte de África, que de ahí saltó a la península, que encontró una resistencia popular, militar, con la que no contaban, y que lo convirtió pues, en 988 días de guerra civil, ¿no? Los famosos 1000 días del libro del Hijo de Cabanillas, de Guillermo Cabanillas. Desde el día 19 los sublevados controlaron la ciudad de Zaragoza, eso es muy importante. Me indican que no propietario y lo agradezco infinitamente, porque es que si no acabaré tosiendo y no lo hacemos en cuestión de 10 minutos. Sí, y no se me oye. Entonces, desde el 19 los sublevados controlaron sin apenas resistencia eficaz, algo que yo creo que a lo mejor ni ellos se lo esperaban, la ciudad de Zaragoza, lo cual permitió, como decía Luis Germán, formar el famoso eje Zaragoza-Pamplona. El uno tenía las armas, el otro tenía los voluntarios, gracias a lo cual la guerra pudo, digamos, dirigirse hacia el centro de la península desde el norte y pudo haber esa guerra civil. Probablemente si Zaragoza no hubiera caído, la guerra civil no hubiera durado 3 años y hubiera tenido un resultado muy diferente, pero Zaragoza cayó. Y desde el primer día el ayuntamiento del Frente Popular en ese momento cambió de manos y volvieron a recuperarlo pues un determinado grupo dirigente local que termina usufructuándolo muchas veces con los mismos apellidos desde un siglo antes, más o menos, desde la década de 1830, 1840, con las dos únicas y breves interrupciones del primer gobierno de 4 años de primera corporación republicana, desde el año 31 al 34, y de 5 escasos meses entre febrero y julio de 1936, en que gobernó el Frente Popular, ¿no? El 18 de julio la situación financiera del ayuntamiento era crítica, era prácticamente, insolvente, y en buena parte por causa de actuaciones urbanísticas de los últimos 10 o 15 años. Ahí terminaba un libro mío anterior, la parte mía, porque era la edición del Plan del Sánchez de 1934 de Miguel Ángel Navarro. Yo había titulado El tiempo y negocio, porque cuenta cómo aparece en Zaragoza, cómo se introduce ya con palabras mayores el gran negocio inmobiliario a partir de la aprobación de la segunda ley de casas baratas, y cómo Zaragoza se convierte casi en un caso único en España, ¿no? Con un ensanche, que es el ensanche mal llamado de las casas baratas, que ocupa desde Huelva hasta la actual calle de Santander y desde Goya, la actual Goya, el ferrocarril de los directos, hasta la actual Violante de Hungría, donde se llegó a hablar de construir 11.000 viviendas, aunque siempre he sospechado que no hubieran cabido, o sea que era una evaluación exagerada por parte de la promoción para operaciones de la sociedad en el resto de España. Y como digo, pues había tenido unas operaciones de gran importancia en los años anteriores. Entonces, cuando yo terminaba ese libro, como decía, dejaba al ayuntamiento en qué situación. Pues el ayuntamiento todavía no había acabado de pagar los empréstitos que había contratado en el año 22 para la ejecución del Parque Primo de Rivera, para la ejecución de la Gran Vía, para el cubrimiento de Huelva y la ejecución de la Gran Vía, para mejorar el saneamiento y el abastecimiento en toda la ciudad. En el año 33, o sea, 3 años antes del golpe de Estado, se había visto en la necesidad, que también podría no haber asumido, pero lo asumió, de hacerse con el desastroso balance económico de la sociedad zaragozana de urbanización y construcción que ahora cita. La sociedad zaragozana había llegado a un punto de quiebra técnica a principios de 1933, era la segunda sociedad que quebraba
por causa del ensanche de Casas Baratas. En 1925 había quebrado la Rapid Cenfe, que es la que lo había comenzado en 1923, y en 1933 el ayuntamiento decide hacerse con su activo y con su pasivo y continuar con la ejecución del plan que no se había podido llevar a cabo. El activo, que en esos momentos además a efecto, era un valor teórico, que carecía no era un valor de mercado real, eran más de 12,5 millones de pesetas que el ayuntamiento asumió como algo que tenía que comprar. Digamos. El pasivo de la sociedad eran más de 10 millones de pesetas. El ayuntamiento pagó al contado 2,5 millones de pesetas y se quedó con todos los terrenos que la sociedad no había comprado en el ensanche, a los lados de Fernando el Católico, y la obligación en adelante de expropiar y costear todas las obras, o sea, todo el suelo que todavía no se había obtenido, y costear todas las obras de urbanización pendientes, que no eran pocas. Para que se sitúen, lo que había urbanizado es muy fácil de ver, para el que tenga curiosidad y le guste andar. La parte urbanizada por la SECUR se caracteriza por algo que yo creo que en Zaragoza muchísima gente nos cuenta, es que las tapas de alcantarilla son unas tapas preciosas, con un diseño art déco, y pone Sociedad Zaragozana de Urbanización y Construcción 1929. Están catalogadas por el Impulserio, y en estos momentos están catalogadas por el catálogo de elementos de interés del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿no? Y ocupa, pues eso, Fernando el Católico, la zona que ahora llaman de Casas Baratas, por Santa Teresa de Jesús y tal, no todo, Pedro Cervuna, y un poquitín de Corona de Aragón, Bretón, o sea, faltaba mucho por ejecutar. Por otro lado, en el año 36, la Corporación del Frente Popular, en abril ya había contratado, había aprobado 2 presupuestos extraordinarios para acometer obras de gran importancia en la ciudad. El primero, de 10,700,000 pesetas, en números redondos, hubiera servido, es que yo me iba a hablar, esto es la SECUR, me iba a hablar y no pasó las diapositivas. Esto es el ensanche que todos ustedes lo conocen, desde la Ciudad Jardín hasta las Casas Baratas de Tuerva y toda la longitud de Fernando Católico con la Plaza de España en medio. Y las 2 obras que quería hacer el ayuntamiento, y empezó a hacer con este empréstito a una velocidad de vértigo, el ayuntamiento del Frente Popular, eran culminar la apertura de San Vicente de Paúl, que es lo que vemos en la diapositiva de la izquierda, que era una obra que desde 1880 y algo, estaba haciéndose, renqueando lentamente, y el ayuntamiento decidió hacerla básicamente expropiando la calle y punto, y urbanizando, sin acogerse a la posibilidad que daba la ley de expropiación forzosa de expropiar el suelo de los lados, como se había hecho antes por otros mecanismos en la calle de Alfonso, para luego poder vender los solares revalorizados, como se hacía en Londres, en París, en la época del barón Haussmann. Pues simplemente expropió el suelo de la calle y los solares justos que estaban afectados y urbanizó, y así lo pensaba hacer el Ayuntamiento Republicano, y así el Ayuntamiento Popular, y así empezó a hacerlo. Y a la derecha vemos la otra obra importante que se pretendía hacer, y se hizo en buena parte, que era la construcción de un barrio de viviendas unifamiliares obreras en la actual Ciudad Jardín, ¿no? Hubieran sido 500 viviendas para obreros que se hubieran repartido de acuerdo con criterios estrictamente relacionados con la renta de los posibles beneficiarios. Las 2 obras estaban muy avanzadas cuando empieza la Guerra Civil. El otro se pagaba, este presupuesto que hemos visto, estas 2 obras se pagaban a golpe de deuda municipal fundamentalmente. El segundo empréstito, el segundo presupuesto extraordinario era de 12 millones, era algo mayor, y se había llegado a un acuerdo con el Instituto Nacional de Previsión para que los prestara. Este no llegó a firmarse por cuestión de días, el préstamo, y con esto se hubiera hecho la urbanización de la ciudad universitaria, se hubiera ampliado el cementerio. Curiosamente, la obra de ampliación del cementerio comenzó el 17 de julio de 1936 por la tarde, y firmó el replanteo Miguel Ángel Navarro. Fue el último día que se le dio por Zaragoza hasta que apareció y fue encarcelado, ¿no? Pero el día 17 por la tarde todavía estaba, el 18 se supone que estaba ya en San Sebastián.
luego ya puedo contar algo de esto y así. Y se hubieran hecho pues diversas mejoras en los barrios, sobre todo en las barriadas particulares de las que el ayuntamiento nunca se había hecho cargo, delicias, por ejemplo, bastantes por San José, yo qué sé, Cuber, tal, a los lados de Sagasta, sin ir más lejos, calle Cervantes, calle La Gasca, o sea, todas estas zonas pues se hubieran urbanizado y el ayuntamiento se hubiera quedado las calles y se hubieran convertido en calles normales de la ciudad. Y se iba a hacer también un mercado central de verduras, por la zona de San Juan de los Panetes, y un albergue de mendigos, entre otras obras, ¿no? Así es donde acaba el libro anterior y así es como nos pilla el golpe militar. De repente, o sea, que es lo que a mí me tenía un poco intrigado, y digo, pues vamos a verlo, ¿no? Y de ahí salió el siguiente libro. Todo esto se esfuma, o sea, parece que los gravísimos problemas financieros que tenía el ayuntamiento, de la noche a la mañana, la nueva corporación, pues o no los ve o no los quiere. Y en cuestión de muy poco tiempo se aprueban y se ponen en buena parte en marcha obras de una ambición, de una magnitud absolutamente pasmosa, ¿no? O sea, por un lado, ya en noviembre de 1936, luego lo comentaré con más detalle, se aprueba el anteproyecto de la apertura de la Plaza del Pilar, que era una obra que no era ninguna idiotez. O sea, el coste de la apertura de la Plaza del Pilar fue monumental. Allí el ayuntamiento contaba con una colaboración del arzobispado que no tuvo. O sea, el arzobispado no solo no puso ni una sola peseta, sino que cobró las expropiaciones de todos sus inmuebles a un precio verdaderamente asombroso, y llegó al extremo de que de una manera conmemorativa que iba a vender el ayuntamiento de la milagro de las Bombas, la Virgen del Pilar, le prohibió venderla porque tenían el monopolio de venta de medallitas e imágenes varias de la Plaza del Pilar, digamos que tenían los derechos de imagen, ¿no? Se podría decir. Entonces fue la primera obra relevante, la primera obra urbanística de importancia de la España franquista, y por tanto se le paseó mucho, pues desde la Revista Nacional de Arquitectura, la exposición de arquitectura hispano-alemana del año 42, etc. Esto, la reforma del barrio de Sepulcro, que se aprueba en 1937, y la ampliación del plan de apertura de la calle de la Hierra, actual San Vicente de Paúl, porque el ayuntamiento ya en el año 36 decide que no basta con abrir la calle, sino que hay que expropiar los solares de los lados para luego revenderlos y tal, supone nada más y nada menos que la remodelación profunda, a fondo, de más de un tercio del núcleo romano de Zaragoza. Y estoy hablando del año 36 y del año 37. Y la expropiación y demolición de 8 hectáreas de solares con inmuebles particulares. O sea, no cuento calles, ni plazas, ni nada interior. 8 hectáreas de solares ocupados con alquiler que hubo que, para entendernos, que comprar y luego derribar, ¿no? Y luego urbanizar la zona. O sea, una magnitud absolutamente impensable unos meses antes, y por supuesto que es impensable, por ejemplo, ahora. O sea, aunque a un ayuntamiento se le cruzaran los cables, algo así se consideraría inviable, ¿no? En el año 39 se redacta el primer plan, y lo aprueba el ayuntamiento, el primer plan general de reforma interior de la ciudad de Zaragoza. Se aprueban unas nuevas ordenanzas de la edificación. En el 43 se aprueba un anteproyecto de ordenación general que nunca había habido en Zaragoza, de toda la ciudad, incluyendo el suelo urbano y el suelo urbanizado. Total, que en estos años, adaptados a las circunstancias nuevas, se ponen en marcha ya de una vez proyectos que llevaban rondando en el ayuntamiento medio siglo y que nunca habían podido salir, y aparecen nuevas propuestas, pues también de una ambición exagerada. Ya he nombrado la ordenación conjunta de todo el suelo, con una cantidad de suelo que se podía edificar a partir de ese momento, pues brutal, más del doble de lo que era la ciudad hasta entonces. Se proyecta desarrollar una constelación de núcleos satélite, como en Londres o como luego en los países escandinavos o en Alemania, alrededor de la ciudad de Zaragoza, basándose en los núcleos rurales. Se proyecta, por ejemplo, el concentrar todo el tráfico ferroviario en una estación de cercanía, en una estación de viajeros central, que es la que luego sería el Portillo, la estación del Campo Sepulcro, y muchas cosas más que luego lo iremos viendo. En una palabra, hay una hiperactividad urbanística tremenda. La justificación, digamos, lo que se pone en los periódicos y lo que se pone en las memorias, pues básicamente el elemento más importante
Es increíble que aparezcan las multitudinarias peregrinaciones que iban a venir a Zaragoza al santuario del Pilar, que era el templo de la hispanidad y de la raza desde 1939 y donde había sucedido pues, un conocido milagro e incluso algo que cuando se pasa revista a determinados documentos de época, prensa, acuerdos municipales, Zaragoza tuvo la seria voluntad o la seria esperanza de convertirse en capital de España durante los 2 primeros años de guerra. O sea, eso se barajó hasta tal punto que cuando se encargan anteproyecto de ordenación general se está pensando en lo que tiene que hacer Zaragoza para llegar a esto, ¿no? O sea, Madrid era la capital de la anti-España, Barcelona, Bilbao, o sea, todas estas ciudades no contaban. Y Zaragoza llegó a creerse, con lo triste es que lee uno, por ejemplo, el Madrid Nuestro de Jiménez Caballero, todo lo que se publicó cuando se toma Madrid en 1939, y es que a Zaragoza, el poema de la bestia y el ángel de Pemán, que pasan revistas a las ciudades que han luchado para que por fin termine la guerra, el nuevo Estado, y a Zaragoza ni se le nombra en ninguno de estos 2 citados textos, pues muy paradigmáticos, ¿no?, de la literatura del nuevo régimen. O sea, en el poema de la bestia y el ángel, empiezan pues, de Navarra y de no sé dónde, Zaragoza no es significada. Pero bueno, toda esta actividad lo importante era como las Olimpiadas de Jaca, que fue dejando su rastro económico. Tenía unos lazos que en el libro se explican un poco más, complejos, no siempre claros, no siempre explícitos, con precedentes, pues con muchos concejales que repetían primo riverista sobre la época del gobierno radical cedista durante la República, pero se vinculó sobre todo con el clima político, con el clima económico y financiero muy peculiar que tenía la ciudad de Zaragoza durante la guerra. Entonces, hasta los proyectos que más tiempo llevaban arrastrándose, como la apertura de la Plaza del Pilar, la prolongación de Independencia, la apertura de la calle de la Hiedra, pues tomaron un cariz completamente diferente a proyectos anteriores, ¿no? O sea, básicamente yo creo que aquí había detrás de estos proyectos 2 voluntades muy claras por parte del ayuntamiento. Una, por supuesto, era aumentar la renta urbana en todas las zonas afectadas, ¿no? Convertirlo en unas zonas donde se pudiera invertir dinero y donde se pudiera ganar dinero en una proporción que con pequeños proyectitos como los que se habían hecho en el siglo XIX pues no funcionaban, ¿no? Y evitar, o sea, hacer proyectos ya que evitaran los tropezones constantes de cualquier intento de inversión urbanística, ¿no? Y por otro lado, hace imposible ciertas revueltas urbanas que en el año 33, en el año 34, en julio del 36, donde la resistencia popular, pues a pesar de ser insignificante frente a las tropas acuarteladas en Zaragoza, fue más importante de lo que normalmente se escribe. O sea, cuando se leen memorias de la época y cosas así, pues parece que hubo bastantes más refriegas, bastantes más encontronazos de los que suele pensarse, pues eso era otro de los propósitos de estas reformas. Entonces, sorprendí, como ya he dicho antes, sorprende cómo se pasa de una situación de quiebra, de una situación financiera muy apurada, con un ayuntamiento muy poco solvente, a poder plantearse estos proyectos. Entonces, pues se pueden localizar multitud de fuentes, pero aquí citaría únicamente 2, ¿no? O sea, 2 pasajes de una memoria de la Cámara de Comercio del año 39, o sea, correspondiente al ejercicio de 1939, que nos dan un poco la clave de esa enorme o gran acumulación de capital que se produce en Zaragoza durante la guerra, como decía Luis, pues se convierte en la mayor ciudad de la mitad norte de España, pero junto con Sevilla, en la única ciudad con una capacidad industrial verdaderamente importante de la península de España franquista. Y Sevilla no contaba tanto. Sevilla es una ciudad que en estos momentos está en una situación política y militar curiosa, ¿no? Con Queipo de Llano, pues hay que leer pues, Un año con Queipo, cosas de este estilo, pues donde se ve un poco pues, que Sevilla era una especie de reino de taifas que funcionaba por su cuenta, ¿no? Entonces, lo que dice la memoria era esto.
a propósito del maná que la guerra fue para Zaragoza. Dice Zaragoza, leo literalmente, que se convirtió en un inmenso taller de donde salieron en insospechada abundancia elementos de guerra, municiones de todas clases, material de sanidad, carrocerías, tejidos de lana y algodón, géneros de punto, curtidos, calzados, correajes, harinas, azúcar, alcohol, conservas, galletas y otros muchos artículos. Y decía, el día que pueda hacerse la estadística de todo lo producido en nuestra ciudad durante los años de la guerra, causará verdadero asombro. Y luego sigue, en otro lugar, ¿no?, la misma memoria. Los bancos se han negado a facilitar a la Cámara datos acerca de su desenvolvimiento en estos últimos años. Sin embargo, por las referencias que hemos podido obtener, resulta que la situación de la banca local es firme. Todas las cuentas corrientes han experimentado notable aumento y los bancos se ven en un compromiso de colocar el dinero sobrante. En algunos de ellos se ha iniciado la tendencia de comprar inmuebles, lo que, unido a la misma orientación que han adoptado los particulares, hace que el precio de las fincas rústicas y urbanas y de los solares haya llegado a aumentar en ocasiones un 100%. Por efecto de esa abundancia de numerario de que disponen los bancos, estos brindan con facilidades para el crédito siempre que haya alguna posibilidad de garantía, aunque solo sea personal. Vemos algo que lo vimos también en los primeros 8 años del siglo XXI. Vemos un exceso de líquido, un exceso de monetario y una dificultad para reinvertir esto ya en los años de la guerra, cuando Zaragoza está produciendo como está produciendo. ¿Y a dónde va el dinero que no se puede invertir? Sobre todo en situaciones inestables o en situaciones de miedo a la estabilidad monetaria del país. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, supongo que habría mucha gente que tener el dinero en el banco en pesetas tampoco le parecería la mejor opción. Va al suelo, o sea, el suelo es un valor refugio idóneo. Entonces, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, cuando llega el aislamiento y cuando llegan los años de la autarquía, hasta 1959, hasta que esto empieza a despertar ya en los 60, hay unas limitaciones para la reinversión de todo este capital que normalmente va al suelo, donde lo puedo meter y sacar. O sea, tampoco comprar suelo quiere decir tirar el dinero a la basura, quiere decir tenerlo ahí durmiendo y a la espera de su revalorización. Incluso la construcción de viviendas en una ciudad con una mayoría de la población en una situación económica muy complicada, con una gran dificultad para acceder a una vivienda presentable, a una vivienda que esté bien. Son años en que aparecen las cuevas, por aquí en el Parque de la Paz, eso eran unas cuevas metidas en las laderas, por Olivera había montones, chabolas, barrios de este estilo, realquileres, etcétera, etcétera. Pues en ese momento vender pisos tampoco, o alquilar pisos tampoco era una opción que diera mucho de sí, pero yo podía tener el suelo y guardarme el suelo. Entonces, el suelo funciona como valor refugio y a las primeras corporaciones franquistas yo creo que hay que reconocerles la enorme habilidad, en esto sabían mucho las personas que había en el ayuntamiento, para poner los medios técnicos y jurídicos en forma de planeamiento, en perfecta sintonía con la banca y con los grandes propietarios de la ciudad, que permitan que luego ya Zaragoza, durante años y años y años, podríamos decir que prácticamente hasta hoy, pueda funcionar a partir de lo que yo llamaba en el libro una acumulación originaria de suelos de buena parte del territorio que en esos momentos se consideraba urbano y de prosperidad de las inversiones inmobiliarias.